Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que todos estamos aquí. De verdad, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a pasar directamente a la enseñanza, hermanos. Hoy, como ya ustedes hicieron favor de acompañarme en la lectura principal, nos hemos dado cuenta de lo bueno que es Dios. Amén. Todo lo que tiene para nosotros, toda su fidelidad, toda su bondad, pues se reflejan en esta porción de la Biblia. Toda la Biblia está llena de bendiciones de nuestro Dios, pero aquí, hermanos, este capítulo 28 de Deuteronomio, encontramos algo muy especial, porque este capítulo, hermanos, está dividido en dos partes. Si ustedes tienen sus Biblias a la mano, en el capítulo 28 podrán encontrar que tiene subtítulos, y donde hicimos lectura, allá arribita, vienen ahí por ejemplo, yo aquí tengo lo que dice lo que resulta en bendición, y en otras Biblias puede decir lo que viene en la obediencia. No sé qué diga en la tuya, pero en la mía dice lo que resulta en bendición. Y cuando pasamos, hermanos, del 15 en adelante, vemos otro subtítulo que dice lo que resulta en maldición, o lo que resulta de la desobediencia. ¿Ya lo checaste? Es un capítulo, hermanos, muy especial, que está dividido en estas dos grandes verdades de nuestro Dios. Y lo que hoy, hermanos, yo quiero compartirles es que nosotros, si vamos al versículo 13 del capítulo 28, vamos a encontrar una gran verdad de donde el Señor, en su sola voluntad, en su soberanía, tiene un deseo para cada uno de sus hijos. Y dice el capítulo 28, versículo 13: te pondrá Jehová, ¿cómo? Por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Pero hay una condición, ¿verdad? Dice: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno, ¿cuándo? Hoy, para que los guardes y los cumplas. Es interesante ver que en esta porción encontramos que el Señor está hablando siempre en tiempo presente. Y dice, hermanos, aunque este libro se escribió hace bastante tiempo, dice que el Señor nos manda a obedecerlo el día de hoy. Y si lo dice que es el día de hoy, hermanos, pues también se refiere a este día, a este primero de noviembre del 2020. Y hoy el Señor nos tiene algo, hermanos, que mostrarnos para que nosotros estemos siempre a la cabeza. Y nosotros todos los días nos podemos dar cuenta en los diferentes ámbitos de nuestra vida, sea en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares, vemos que siempre hay personas que están a la cabeza, ¿cierto? Por sus aptitudes, por sus actitudes, por todas las capacidades que tienen, siempre están a la cabeza. Pero aquí, hermanos, estamos hablando del pueblo de Dios, de hijo de Dios. Y todos deberíamos estar viéndonos si en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde quiera que nos encontremos, estamos en el lugar donde se supone que deberíamos estar, que es a la cabeza, siempre arriba y nunca abajo. Ahora, no estoy hablando, hermanos, solamente de que si eres hijo de Dios, a fuerzas tengas que ser el patrón, a fuerzas tengas que ser el dueño y cosas por el estilo. No estoy hablando en ese sentido, sino estoy hablando, hermanos, en un sentido de ejemplo para todos los demás, en un sentido donde tu capacidad, tu aptitud y tu actitud denoten donde el Señor te quiere poner. Nosotros vamos a estudiar este capítulo, pero antes de todo ello, quiero siempre, como habla
la Biblia, en cuanto a estudiar la Biblia de una manera correcta, en su contexto correcto, pues estamos en el Antiguo Testamento. Y como cristianos debemos reconocer que el libro de Deuteronomio es la palabra de Dios, amén. Y que es una autoridad para nosotros, aunque no estemos viviendo en esos tiempos. Y lo debemos de tomar como cualquier otro libro de la Biblia. Este libro fue escrito como la reiteración del pacto entre Dios e Israel, después de los 40 años de peregrinación en el desierto con Moisés. Sin embargo, el pacto de Deuteronomio no es el pacto bajo el cual vivimos nosotros. Y aunque vivimos en el nuevo pacto, por lo que Cristo ha efectuado por su sangre, podemos aprender mucho de ello. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, o también como se le conoce como el Nuevo Pacto, en primera carta a los Corintios lo siguiente. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a ver una gran verdad para cuando vayamos a estudiar o vayamos a ver lecturas o aplicaciones del Antiguo Testamento, lo que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto nos recomienda. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice ahí lo siguiente, primera carta a los Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que siempre, hermanos, tomar este pasaje como un principio bíblico cuando vayamos a estudiar algo del Antiguo Testamento. No, hermanos, lo que está escrito en el Antiguo Testamento no está escrito para nosotros o como para nosotros lo obedezcamos al pie de la letra, pero sí está escrito para que nosotros seamos amonestados y nos puedan enseñar y darnos principios de vida cristiana. No podemos tomar nosotros cosas del Antiguo Testamento para que nosotros lo obedezcamos en estos tiempos, sino que nosotros debemos siempre, hermanos, de aplicar este versículo, porque esto es para amonestarnos a nosotros. O sea, tenemos que tomarlo como un principio para nosotros sacar la aplicación de una manera correcta. Porque en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que esto que ellos están viviendo, o lo que vemos ahí, era exclusivamente para que lo obedecieran los judíos. Y nosotros no somos judíos, amén. A menos que alguien por ahí lo oculte, pero no lo creo, ¿verdad? Todos somos, hoy en día podríamos entrar en el lugar de los gentiles. Así que lo que está en el Nuevo Testamento no nos corresponde, pero sí podemos aprender mucho de ello. Y tenemos que sacar el contexto correcto para aplicarlo. Podemos seguirlo como ejemplo bíblico de vida. Y la verdad, hermanos, es que nosotros vivimos en un pacto mucho mejor que ellos. Dice la Biblia en Hebreos 8:6 que lo que nosotros vivimos en estos tiempos. Vamos a buscar lo que dice Hebreos 8:6. Ahí encontramos también otra gran verdad. Dice Hebreos 8:6: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque en el Antiguo Testamento hay promesas para los judíos que están en obediencia, y en el Nuevo Testamento hay promesas para los cristianos que están en obediencia. Y entonces, nosotros, ¿qué podemos aprender de Deuteronomio 28? Si dicho lo cual está escrito para judíos. O sea, todo esto que ustedes leyeron es para judíos.
pero nosotros también tenemos mejores promesas que ella, pero sin embargo tenemos que encontrar lo que el principio bíblico habla de la obediencia. Y como les digo, hermanos, pues el Señor nos dice muchas veces que el Señor hoy nos habla, a pesar de que está escrito hace muchos años. Ahora vemos, hermanos, que Pablo nos advierte que la vida bajo el pacto antiguo no había alcanzado la salvación, pues por su desobediencia Israel nunca llegó a conocer aquellas bendiciones tan deseables como las que leímos, sino solamente llegó a conocer las maldiciones tan indeseables que están escritas en todo el Antiguo Testamento. Ahí, hermanos, estamos viendo la diferencia. Cristo, en cambio, al hacer un nuevo pacto, nos ha librado de la maldición del viejo pacto, que era la ley. Y la ley, hermanos, es imposible de cumplir en nosotros. En el Nuevo Testamento, Cristo dice en Mateo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y esto, hermanos, nosotros no lo podemos tomar como una aplicación de que los cristianos debamos obedecer la ley porque no estamos en el antiguo pacto, sino estamos en el nuevo pacto. Cristo, cuando dice que Él vino a cumplir la ley, la vino a cumplir cabalmente y la cumplió al pie de la letra hasta el día de su muerte. Amén. Como lo podemos ver en los evangelios. Pero Cristo, hermanos, aparte de que vino a establecer un nuevo pacto en su sangre para nosotros los gentiles, Cristo, hermanos, cumplió cabalmente la ley por nosotros, porque era el único digno de poderla llevar a cabo al pie de la letra. Y eso, hermanos, eso también se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que aprender y valorar todos los días, porque si eso no hubiera sido posible, hermanos, hoy en día nosotros tendríamos que estar cumpliendo la ley cabalmente. Tendríamos, hermanos, que estar cumpliendo con las fiestas, tendríamos que estar cumpliendo con el Sabbat, con los sacrificios y con todos los diezmos que implica cumplir la ley de Dios. Pero Cristo, hermanos, nos redimió de esa maldición, solamente, hermanos, por su gracia, por el amor que tiene para con nosotros. Recibimos las bendiciones de Dios por su gracia y no por méritos propios. Y la pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer? Si Deuteronomio 28, del 1 al 14, no es si nos corresponden o no las bendiciones o maldiciones de ese capítulo, sino lo que podemos aprovechar para lo que fue escrito. ¿Y para qué fue escrito Deuteronomio 28 en lo que nosotros los cristianos hoy en día podemos aprovechar? Bueno, hermano, la respuesta está en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vean, hermanos, por qué nosotros debemos de obedecer y atender la voz que el Señor nos prescribe el día de hoy. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Aquí está, hermanos, la respuesta. ¿En qué lo podemos aprovechar? Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, dice Pablo a los filipenses, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Para qué, hermanos, debemos de estudiar y aprender y sacar la aplicación correcta de Deuteronomio 28? Porque si yo te digo, hermanos, a ver, hermanos, leíste todo, ¿verdad? ¿Te gustaron las bendiciones de Dios? ¿Ves toda la benevolencia de Dios que viene? Pues esas benevolencias, hermanos, van a venir a tu vida si escuchares atentamente las palabras que Jehová tu Dios te prescribe el día de hoy para que las pongas por obra. ¿Y para qué, hermanos? Para el bien y el progreso del Evangelio. Ese, hermanos, es el propósito de ser bendecidos por Dios. Podríamos pensar
Yo quiero que me bendiga Dios. Y solamente siempre cuando hablamos de bendiciones, siempre, hermanos, cometemos el grave error de pensar que las bendiciones de Dios siempre se tienen que reflejar en bienes materiales, en riquezas, en dinero. Y nunca, hermanos, estamos pensando en que las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida y muchas veces reflejadas de esa manera, pero es para el bien y el progreso del Evangelio. No solamente es para que vivas cómodamente. Y si vives cómodamente, gloria a Dios, pero debe de redundar para el progreso del Evangelio. Y aquí, hermanos, donde tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Hay algunos, hermanos, que gozan de buen trabajo hasta el día de hoy, pese a la pandemia. Amén. No les ha faltado nunca su cheque en la quincena o la mensualidad como les pagan. Siempre, hermanos. Ahora, eso, hermanos, es una bendición de Dios. Amén. Entonces debe de redundar para el progreso del Evangelio. ¿Cuántas personas no tenemos conocimiento y cercana a nosotros que perdieron sus trabajos, que perdieron sus empleos, que cerraron sus negocios, que incluso perdieron salud o perdieron familiares por esta pandemia? Y nosotros seguimos, hermanos, con las bendiciones del Señor todos los días. Pero dime de cuánto eso ha redundado para el bien del Evangelio. A veces, hermanos, es todo lo contrario. En nuestra mesa no deja de faltar el pan. Sea como sea, hermanos, y no me dejarás mentir, sea como sea, a veces en abundancia, a veces en escasez, pero el pan está puntualmente en la mesa, ¿sí o no? Ahora de eso, ¿cuánto ha redundado para el progreso del Evangelio? Ese silencio es algo, hermanos, en lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Deuteronomio 28, versículo 13 dice lo siguiente: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, dice el Señor, para que los guardes y los cumplas. La Biblia, hermanos, dice que Dios desea que sus hijos sean cabeza y no cola. Independientemente de nuestra posición social, de nuestra formación educativa o capacidad económica, todos, hermanos, escúchalo bien, todos podemos ser influyentes a la manera de la Biblia, no a la manera del mundo, a la manera de la Biblia. Y Dios desea que ejerzamos una poderosa influencia en el lugar donde nos encontremos, por la razón de que como sus hijos, el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Pero como que no, hermanos, hemos logrado concebir ese privilegio que tenemos, porque siempre estamos viviendo como lo hizo un personaje que les he estado compartiendo últimamente en los devocionales. ¿Ya recordaron de quién? A ver cómo se llama. Todos los jueves se los envío. ¿Cómo se llama este personaje que hemos estado estudiando? Jacob, hermanos, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Jacob, de donde nacieron las 12 tribus de Israel. Un hombre que fue escogido y llamado para ser cabeza, como Abraham su padre, que fue llamado para ser padre de muchas naciones. Amén. Y tuvo una promesa en su hijo Isaac, y de Isaac nació Jacob. Y Jacob tuvo un encuentro con el Señor, donde el Señor le mostró que él, a pesar de todas
sus cosas negativas, lo había puesto por cabeza. Y por eso tuvo una lucha con él. Y siempre, hermanos, le mostró las verdades de las promesas que el Señor había dado a su padre Abraham. Promesas, hermanos, que se extienden hasta nosotros, los que confiamos y creemos en Jesucristo. Pero Jacob, hermanos, en lo que hemos estado viendo, digo, si es que has estado escuchando los devocionales, ¿verdad? Y no solamente le pones ahí para cumplir el propósito, el Señor lo sabe. Ya no lo puedes engañar. ¿Y qué pasa aquí? Pues precisamente, hermanos, esas cosas que se hacen te ponen a la cola. ¿Porque el Señor te quiere ahí? ¿O porque tú solito te pones atrás en la cola? Igual que Jacob. Jacob fue cola hasta que tuvo esta lucha y el Señor le cambió por nombre de Israel. Y fue entonces, hermanos, cuando Jacob entendió que él ya no debería de ser un embustero, ¿verdad? Un mentiroso que dice que está atento a los jueves a las 7:30 y no lo está. Y que ya después ponen ahí amén nada más para cumplir. ¿Y cómo me entero, hermanos? Bueno, porque el Espíritu de Dios está en mí. Por eso voy a hacer un grupo especial. Solamente el que sea puntual y atienda va a estar en el grupo de guerreros de Dios. Y es un privilegio, hermanos. Así que si quieres estar, el próximo jueves ahí va a estar el compromiso con Dios. No lo tienes conmigo, lo tienes con Dios, porque el Señor te puso a la cabeza y quiere que estés a la cabeza en todo. Muchas veces erróneamente creemos que estar a la cabeza tiene que ver siempre con posición económica, con posición social y con una influencia de tener siempre un hogar feliz, lleno de benevolencias. Todo eso, hermanos, nos equivocamos. Ahora, aquí, hermanos, si vamos en Génesis capítulo 32, versículo 7, de lo que precisamente les estoy hablando. Génesis 32, versículo 7. Vean lo que es estar a la cola, que no es el propósito de Dios. Pero aquí estamos viendo a un Jacob que Dios lo escogió para ser cabeza y él insistía en estar hasta atrás, hasta la cola. Dice 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Aquí estamos viendo, hermanos, cuando Jacob iba a reencontrarse con su hermano Esaú, donde él creía que Saúl seguía enfadado, molesto por haberle robado con un engaño su primogenitura. Y tuvo gran temor porque sabía que Saúl se había enriquecido y que venía a su encuentro con muchísimos hombres, y por eso se angustió. Y hermanos, pues estaba muerto de miedo en el camino a encontrarse con Esaú. Y Jacob organizó a su familia en estos grupos, pensando que cuando Esaú mate el primer grupo, tal vez el segundo logre escapar. Jacob, hermanos, insistía en ponerse hasta atrás, así como tú comprenderás. El Señor te quiere a la cabeza, hermanos, en su obra, y tú insistes en ponerte hasta atrás. Igual que Jacob, organizando tú tus cosas, creyendo que tú vas a proteger a tu familia según tus planes y no según Dios. Y vamos a ver, hermanos, qué tan equivocados estamos del creer que mantener a nuestros hijos lejos de la iglesia los vamos a proteger del virus. Eso es un error gravísimo. Ahora no te estoy diciendo que seas descuidado,
que no cumplan las medidas o las normas, por supuesto que no. Pero más sin embargo, hermanos, aquí vamos a ver lo que es estar en la cola de una manera insistente, como ustedes comprenderán, ¿verdad? La manera, hermanos. Jacob, hermanos, por miedo, por temor, siempre se mantiene atrás para no enfrentar en el camino a Esaú, su hermano. Muchos cristianos, en casi su totalidad, es lo que hacen hasta el día de hoy, poniéndose hasta atrás para no enfrentar en el camino lo que el Señor ha dispuesto, lo que el Señor ha pospuesto. Jacob pensaba que si él se ponía atrás, él estaba pensando más en sí mismo que en la seguridad de sus propios hijos o de su familia. Y vean, hermanos, puso primero a unos y luego atrás a otros para que si los mataban, él pudiera escapar. Pues eso no es de hombres valientes, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, tenemos que aprender en el contexto correcto para poder sacar provecho a esta historia. Jacob todavía, igual que muchos cristianos, no entienden que él no era sirviente de Esaú, sino que Esaú era el sirviente de Jacob. Y eso lo vemos, hermanos, en Génesis 25. Génesis 25, versículo 33. Dice la palabra de Dios: y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muchos cristianos hoy en día, como Esaú, menosprecian su primogenitura. El Señor los escogió para ser primogénitos, para ser la cabeza, pero por comodidad, por bienes materiales o por un momento de placer, como Esaú en esta historia de las lentejas, venden su posición en la iglesia. Dejan que otros tomen el lugar que el Señor les puso, porque siempre están viviendo de una manera atemorizada y no quieren enfrentar lo que venga en el camino que el Señor les ha depuesto para que ellos lo gocen. Así mismo, hermanos, nos encontramos nosotros. Queremos organizar todo a la manera de Jacob y no a la manera de Dios, poniendo a todos los demás a la cabeza. Y nosotros nos ponemos a la cola. Y así como Jacob, quiero que sepas, hermano, hermana, que tú no eres sirviente de tus circunstancias. No tienes por qué arrodillarte ante el enemigo. Fuiste escogido para ser cabeza y no cola. Pero te gusta estar siempre a la cola, hermano. No, pastor, a mí me gusta estar adelante. Y te voy a decir, hermanos, ¿por qué te gusta estar a la cola? Tú puedes decir con tu boca que no, que te gusta estar al frente, pero totalmente es una mentira, porque con tus hechos lo confirmas. Te voy a decir, hermanos, en cuestiones prácticas, ¿qué es ponerse a la cola? Les voy a hacer primero una pregunta. Levante su mano. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Por qué no levantaron? Gracias, hermano, puedes bajarla. Los que no la levantaron, ¿por qué no la levantaron? ¿No quieren ser bendecidos? ¿Te das cuenta cómo tú solito te pones a la cola? Tú solito no quieres ser bendecido, porque tú estás organizando tu vida y planeando tu vida a la manera de Jacob y no a la manera de Dios. Siempre, hermanos, viviendo en las partes de atrás.
siempre acobardándote a dar el paso siguiente, cuando el Señor te escogió para ponerte a la cabeza y no en la cola. Así que, hermano, siempre cuando te empieces a quejar, ¿por qué a mí el Señor no me bendice? ¿Por qué yo veo que a esta persona le da, le pone, le abre puertas y yo que soy tan buena persona no lo hace? Hermano, ¿por qué crees? ¿Te has puesto a pensar que esa persona que le abre puertas, que todo le da, que todo se le facilita, es porque él no rehúsa ponerse a la cabeza? Tú solito te pones atrás. En la repartición de los pasteles, ¿quién alcanza la mejor parte? Pues los que están al frente, ¿verdad? Y los que se quedan hasta atrás siempre alcanzan las migajas, las sobras, la rebanada más pequeña. ¿Y por culpa de quién? Cuando se te está diciendo, adelante, aquí está tu rebanada de pastel. No, pues deja que pasen todos. Entonces, hermano, ¿por qué te quejas cuando solo recibes migajas si tú te formas para las migajas? Tú eres el que quieres eso. Y siempre, hermanos, son cuestiones prácticas. ¿Por qué, hermanos, siempre a la hora de las bendiciones, por qué te pones hasta atrás y pones a todos por delante de ti? Dios, hermanos, le das bendiciones, pero tú eres el que te pones hasta atrás. Otra cuestión práctica, hermanos, de por qué te gusta estar hasta atrás. Siempre llegas tarde. Salmo 63 dice, Dios mío, de madrugada te buscaré. Y llegas tarde. Pero quieres las bendiciones primero que los que llegan temprano. Y siempre culpando a un tercero. Por supuesto, hermano, siempre Satanás va a utilizar al cónyuge inconverso o al más carnal o al más débil espiritualmente para hacerte llegar tarde. Tantos años de cristiano y no lo has entendido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decirle, ¿sabes qué? A ti te gusta estar en la cola. A mí me gusta estar al frente para recibir bendiciones. Si no quieres venir conmigo temprano, ahí quédate. Hay taxis, hay combis, hay Ubers o tienes vehículo propio. ¿Qué te impide llegar temprano? Tus ganas de estar a la cola. Porque ahí es donde te gusta estar. Pero a la hora de las bendiciones, eres el que más te quejas. Pero tú eres el culpable, no hay nadie más. Otra cosa, hermanos, le tienen un pavor, y a veces a mí me causa mucha gracia, pero le tienen un pavor a los lugares de adelante. Te das cuenta que hasta en esas simples cosas, donde escoges tu lugar, estás escogiendo tu lugar en las bendiciones de Dios. Alguien podrá decir y justificarse, decir, bueno, es que yo de atrás veo mejor. O si es por una necesidad fisiológica, se entiende, hermano, no te preocupes, puedes sentarte atrás para que estés cerca del baño, se entiende, no hay problema. Pero si es una constante, hermano, de no querer tomar los lugares de adelante porque, no sé, tal vez creen que el pastor los va a señalar o los va a poner a hacer algo. No, hermanos. Los lugares de adelante, hermanos, están reservados para los que quieren las bendiciones de Dios. Pero por alguna extraña razón, los lugares de adelante hasta parece que están prohibidos. No, hermanos, que yo lo hago por cortesía. ¿En serio que es por cortesía? ¿O es porque así te gusta estar siempre? Atrás y siempre atrás. En los sociales,
Hay mucho trabajo que hacer siempre. Para hacer cosas del servicio a la iglesia se necesita de verdad amor por sus hermanos. ¿Te gusta estar atrás? Cuando llega el momento de, a ver, hermanos, pues tenemos este evento, vamos a cooperar con esto, con aquello. Yo pongo los desechables hasta atrás, hermano, siempre buscando lo más barato y lo que menos te dé trabajo a ti. ¿Te gusta estar a la cola, hermano? Algún hermano, alguna hermana que tiene el don de servicio, le gusta recoger, ayudar, y luego el cónyuge se enoja. ¿Por qué no hay más hermanas? ¿Por qué no hay esto, hermano? ¿Para quién crees que van a ser las bendiciones? ¿Acaso no quieres bendiciones? Las bendiciones son para el que obra y trabaja más en la obra de Dios, porque quieren estar a la cabeza en servicio. Pero tú mismo, hermano, no dejas que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. Y por eso vives una vida siempre quejándote, que no te alcanza, que no lo otro, que no puedes. ¿Y por qué crees? Porque te gusta estar a la cola. Igual que Jacob. Siempre igual que Jacob. Recuerden, hermanos, el nombre de Jacob significa engañador, embustero, transgredor. Eso es lo que significa el nombre de Jacob. Por eso Dios le cambió el nombre a Israel, el que lucha con Dios. Y antes, hermanos, se llamaba el que lucha contra Dios. ¿Te has dado cuenta, hermano, que tal vez toda tu vida cristiana has estado luchando contra Dios? Y por eso no ves las bendiciones como las que están prescritas en la Biblia. ¿Por qué te han pasado tantas tragedias? ¿Por qué te han pasado tantas cosas, tantos problemas tan serios? Porque te la pasas luchando contra Dios, creyendo que tus planes y que tu manera de obedecerle es a la manera en que tú lo debes de hacer y no en como está escrito. Por eso el Señor dice: yo te pondré por cabeza y no por cola, te pondré encima y nunca por debajo, si obedecieres los mandamientos que te prescribo hoy, para que los guardes y los cumplas. Pero nosotros, hermanos, queremos cumplir los mandamientos, sus preceptos a mi manera, igual que Jacob. Y siempre, hermanos, hasta atrás, siempre perdiendo, siempre en derrota, siempre sufriendo por esa causa, siempre batallando porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no te das cuenta, hermano, que estás viviendo una vida engañadora, estás viviendo una vida cristiana falsa e hipócrita, como Jacob, en la cola. Siempre, hermanos, poniendo a todos adelante. Cuando el Señor les tiene trabajo en la obra, pides a gritos que ese trabajo se lo den a otros, porque quieres estar a la cola y no a la cabeza. Lo mismo que hizo Jacob, poniendo a todos adelante por ti, cuando el Señor te habló y te llamó porque está confiando en ti. Cuando yo estaba en formación, a mí me pasó lo mismo. No me gusta hablar mucho de mí, pero es un ejemplo porque yo sé, hermanos, que yo tuve un pastor un tanto encajoso, si se podía llamar así. Había un grupo de líderes, éramos como 7, y hermano Manuel, sí, pastor, te tengo una tarea. Ok. Hermano Manuel, te tengo otro trabajo. Bueno, ¿y los otros?
hermano Manuel, hermano Manuel y hermano Manuel. Hasta que dije, bueno, pues ¿qué? Y le reclamé. Y sí le dije, oiga, pastor, con todo respeto, pero como que ya me cargó la mano, ¿no? O sea, pues hay más hermanos, hay más manos. Y me dijo, ok, ¿le estás diciendo que no al Señor? No, pastor. Bueno, entonces te tengo tu trabajo. Y así somos, hermanos. Es que yo ya tengo este ministerio, yo ya tengo el otro, yo ya tengo aquello. Estoy muy cansado, en serio, hermano. ¿Qué no sabes? Que el Señor le da sus trabajos más pesados y más difíciles a sus mejores soldados. ¿No te das cuenta, hermano, que más bien ese ministerio que tú lo quieres ver como una carga, es un privilegio? ¿Tú crees que el Señor le va a dar ministerios a una persona desobediente que está viviendo una vida falsa e hipócrita? No somos pastores tiranos, hermanos, donde les cargamos la mano a unos y a otros no, sino les damos ministerios en quien consideramos que tienen una madurez para efectuar tal trabajo. Y estamos confiando en su madurez para hacer las cosas como para Dios y no para como los hombres. Y por eso, hermanos, allá hay un pizarrón atrás en el que casi nadie se inscribe para el rol de la limpieza. Nuestras maestras están cansadas de domingo tras domingo dar clases de escuela dominical para atender y tranquilizar a sus niños malcriados. ¿Y ustedes? Y ahora, ¿quiénes están a la cabeza? Ellas. ¿Quiénes van a ser bendecidas? Ellas. ¿Y ustedes? ¿No quieren bendiciones? Yo creo que como está la cosa hoy en día, hermano, no solamente por la pandemia, sino por la violencia, yo pienso, hermano, que si quieres la protección de Dios, ¿amén? Entonces, hermano, no te pongas a la cola, ponte a la cabeza. Ahora, otra cosa práctica, ¿en qué nos rehusamos estar a la cabeza y estar siempre a la cola? En la santidad. Siempre, hermanos, tiene que salir a relucir la santidad como testimonio para los demás. Por eso dice que donde quiera que te encuentres, que la gente vea que Jehová es tu Dios, a menos que no sé cuál sea tu Dios, hermano. Pero si Jehová, tu Dios, Jehová, el Dios de la Biblia, es tu Dios, tienes que ser santo, porque Él es santo. Primera de Pedro 1:16. Así que en todo eso, hermanos, nosotros mostramos con nuestros hechos que queremos estar a la cola, que queremos estar siempre abajo y no arriba donde el Señor nos ha puesto. Nosotros somos los que insistimos en rebajarnos como cristianos, porque no queremos dejar esa posición tan denigrante, hermanos. Si tú fueras en un maratón, si tú fueras en cualquier carrera deportiva, pues no creo que te guste llegar al final, ¿verdad? No creo que sea un lugar que siempre, hermanos, aspires llegar, ¿o sí? Todos los que corren para llegar a la meta, ¿cierto? Y pelean por llegar a la meta, pero solo uno llega. ¿Quién? El más perseverante. El que ha entendido que fue puesto en una carrera para ganarla. Y que dejes de vivir, hermano, en una fantasía, en una actitud derrotista y mediocre, que por cierto nació en nuestro país. Lo importante no es ganar, sino competir, hermanos. Esa es una frase mediocre que se disfrazó de algo noble. Pero por supuesto que no, hermanos. Nadie le gusta la derrota, ¿o sí? Nadie le gusta llegar en segundo lugar, ¿o sí?
Por supuesto que no, porque solamente el que llega en primero recibe el premio. Y digo, los otros lugares son honrosos, pero cuando estamos hablando del primer lugar, estamos hablando de que solamente uno es el que se corona. Y así, hermanos, el cristiano debe tener ese pensamiento siempre en su vida. Otra cosa, hermanos, práctica. Tienes talentos para cantar. ¿Y qué es lo que haces? No quieres que te escuchen cantar. El Señor te dotó con una voz privilegiada. ¿Para qué crees? Para cantarle y alabarle delante de todos, no para que te escondas hasta atrás. Pero te gusta estar a la cola. Y ahí vas a estar, hermanos, siempre con las bendiciones. En lugar, hermanos, de que explotes esa bendición de tener una voz privilegiada que los que estamos al frente no tenemos, pero que nos esforzamos, tú que la tienes, hermano, no glorificas a Dios con lo que el Señor te ha dado. Ay, ¿por qué? Es que si vengo al grupo de alabanza tengo que llegar más temprano. Y luego no quieres que las bendiciones no lleguen a tu vida. Y así, hermanos, en muchas cosas prácticas siempre nos gusta estar hasta la cola, hermanos, hasta atrás. Y aunque algunos de ustedes han recibido bendiciones y soluciones grandes a su vida, a muchos de sus problemas el Señor les ha dado solución utilizando a personas tanto conversas como inconversas. Aún, hermano, vives una vida de ingratitud. No vienes a glorificar a Dios con tus talentos o tus dones. Siempre vives escondiéndote detrás de los demás. Y el Señor ha dado dones espirituales. Y la verdad, hermanos, la minoría los explota para la iglesia. Pero si quieres las bendiciones primeramente. Si quieres que del 1 al 14 sea un reflejo de tu vida, pero no lo demás. Qué interesante es, hermano, ver que el Señor nos pone a la cabeza, aún a pesar de nuestras condiciones sociales, económicas, educativas, y nosotros aún no nos hemos creído de quién somos hijos. Y seguimos viviendo como cualquier hijo de vecino. Para esto, hermanos, hay palabras poderosas de Dios que Cristo nos da, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas. Vayamos a Lucas capítulo 10, para que veamos, hermanos, qué palabras tan poderosas. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para ponernos por cabeza? ¿Cómo podemos lograr todas esas cosas? Dice Lucas 10, versículo 19. He aquí os doy potestad. ¿Están aquí, iglesia? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, hermano, ¿por qué recibes tanto daño? ¿Por qué hay tanto problema en tu vida? ¿Por qué tu matrimonio cada vez está más de cabeza? ¿Por qué tu economía cada vez está más quebrada? ¿Por qué tus hijos cada vez están peor? ¿Por qué están cada vez más lejos de Dios? Primero, pues porque tú lo permites, ¿verdad? Y segundo, porque quieres estar a la cola. Y también, hermano, una tragedia. Quieres mantener a tus hijos a la cola. Y siguen ahí. Y ahí se van a quedar. Siempre estamos culpando a terceros, ¿verdad? Y no te has dado cuenta, hermano, que el Señor no puso a la cabeza a los terceros, te puso a ti. Y tú debes de estar siempre a la cabeza para obedecer todo lo que el Señor te prescribe y te manda el día de hoy. No lo que digan tus hijos, no lo que diga el cónyuge, pero siempre, hermano, vas a estar relegado porque no te pones en el lugar que te corresponde. Siempre, hermano.
Y Deuteronomio 28, versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esto, hermano, solo lo puede lograr una persona que se pone adelante, que se pone a la cabeza. Pero mientras tú sigas atrás y manteniendo en ese lugar, los enemigos siempre te van a derrotar. Siempre, hermanos, el Señor nos quiere arriba, nunca abajo, pero nosotros somos los que insistimos en estar a la cola. ¿Cuál será el resultado si nos ponemos a la cabeza? ¿Quieres saber cuál va a ser el resultado si a partir de hoy decides ponerte en el lugar donde Dios te puso? Vamos a ver, Génesis 33. Vamos a ver qué hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob cuando por fin entendió su posición? Génesis 33, versículo 3. ¿Están aquí, iglesia? Dice la palabra de Dios: y él pasó. Voy a leer desde el primero para tener el contexto. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. ¡Qué miedo! Y los 400 hombres de él. Tantito peor. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y pasó las siervas y sus niños delante. Fíjense, hermanos, pasó a sus siervas delante de él, a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y luego vean, hermanos, versículo 3: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Qué hizo ya Jacob aquí? Él, hermanos, se puso en el lugar que le correspondía, adelante. Varones, en la casa, el lugar que te corresponde es adelante. Y tú, como varón, debes de guiar a tu familia en el camino hacia Dios. Pero siempre pones a la esposa. Y si la esposa no viene a la iglesia, tú no vienes, porque te gusta estar a la cola. Y eso se lo digo a los solteros, para que también lo vayan viendo. A la cabeza los quiere el Señor. ¿Qué es el lugar más peligroso? Por supuesto que es el lugar más peligroso, pero es el lugar más privilegiado, porque a continuación, hermanos, en el versículo 4 vemos lo que viene en consecuencia de ponerse al frente, donde corresponde, donde nos puso el Señor. Versículo 4 dice: pero Esaú corrió a su encuentro y lo golpeó, lo mató, lo atacó. ¿Qué hizo? Lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Cosas muy diferentes, hermanos, pasan cuando hacemos las cosas a la forma de la Biblia, a la forma de Dios. Qué increíble, hermanos. Esaú, por supuesto, él estaba enojado, ¿verdad? Pero pasó el tiempo. Vemos este relato, hermanos, y vemos cómo Jacob recapacitó y se puso delante de todos, se puso a la cabeza y se adelantó al encuentro con Esaú. Iba con miedo, por supuesto, y por eso se arrodilló 7 veces. 7 veces. ¿Cuántos días, hermano, hermana, te arrodillas al día para hacer oración con tu familia? Es que no tengo tiempo, pastor. ¿No tienes tiempo de arrodillarte para hacer oración con tu familia? Parece temprano, hermano. Porque de madrugada se le busca al Señor. Y si tú quieres que tu familia, que tus hijos, que tu matrimonio, que tu economía, tu trabajo estén bien, hermano, arrodíllate como lo hizo Jacob 7 veces. Y no porque el número sea importante, tiene su doctrina, ¿verdad? Su aplicación, sino
hazlo, hermano, las veces que sean necesarias. Y verás cómo va a cambiar tu vida si te pones adelante. Ahora, hermanos, veamos cómo cambian las cosas. Jacob se adelantó y Esaú le corrió a él. Se esperaba una tragedia, según el relato del enojo con ira que tenía Esaú, pero no es así, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque Dios, hermano, iba delante de Jacob. Dios nunca va atrás de sus hijos. Dios siempre va adelante del que le teme y le obedece. Y vemos, hermanos, que Dios arregló cada circunstancia en el miedo de Jacob. Jacob ya no tenía necesidad de manipular, de conspirar o de transgredir, ni de tener miedo, porque Dios había arreglado la situación antes de que llegara Jacob al lugar con Esaú. Lo único que tuvo que hacer Jacob, hermanos, es ponerse a la cabeza. Y si tú, hermano, hermana, te pones a la cabeza, ¿qué crees? Dios va adelante de ti y va a arreglar cualquier situación antes de que llegues a ese encuentro que tanto miedo tienes llegar. Él, hermano, va a resolver la situación y aquí lo estamos viendo. Y ya no hay necesidad de que tú planees las cosas a tu manera. ¿Tú crees, hermano, que alejándote de Dios vas a arreglar tu situación financiera? ¿Crees que tus planes son mejores que los de Dios? ¿Que tus decisiones son las más acertadas? Cuando el Señor mismo te está diciendo, ponte a la cabeza, confía en mí, yo voy a arreglar tu situación, yo voy a arreglar tu matrimonio, yo voy a arreglar tu trabajo. Solamente confía en mí y espera que lo hagas. Pero como te gusta estar a la cola, pues te vas a quedar hasta atrás esperando, porque las bendiciones son para el que toma su lugar. Y luego vienes a quejarte de que tú que no ves bendiciones de Dios. Pues hasta atrás, hermanos, no las vas a ver. Ya no es momento, hermanos, de tener miedo. De este relato aprendemos que cuando miramos nuestras circunstancias desde una perspectiva humana, desde una perspectiva del mundo, o sea, desde atrás, vamos siempre a ser tentados a retirarnos o a escondernos. Y por ende, a transgredir la ley de Dios. Oh, es que el Señor debe de comprender, hermano. El que debe de comprender eres tú, que no puedes violar los mandamientos de Dios. No puedes violar los mandamientos de Dios y ser bendecido. ¿Quién te ha enseñado tal blasfemia? Dime, hermano, ¿cuántas veces por desobediencia te ha rendido tu dinero? Sigues echando en saco roto y así va a ser toda tu vida. No te va a rendir. ¿Sigues negándote a cumplir con tu responsabilidad en la iglesia? Y esto lo digo como para los matrimonios, principalmente para los varones, que cuando los dos trabajan, creen que porque uno da, el otro no tiene que dar. ¿Quién te enseñó eso? Si los dos perciben salario, es gracias a Dios. Y los dos tienen la responsabilidad de ofrendar cada uno su parte. Así es, hermanos, como se honra y se glorifica a Dios. Primera carta a los Corintios nos dice que el Señor nos pide eso como para poner a prueba, a ver si su amor de verdad es fiel por el Señor. Pero cuando se trata de dinero, siempre ponen a la esposa por delante para ofrendarlo.
¿Quién es la cabeza de la familia? ¿La esposa o el esposo? Según la Biblia. Según la Biblia es el esposo. Y el esposo tiene que ser el ejemplo de ofrendar. Y si tu esposa quiere ofrendar, el varón, ¿por qué impides seguir siendo bendecido? ¿Te das cuenta, hermano, hasta dónde te gusta estar hasta atrás? Ahora, ¿qué va a pasar? Posiblemente algunos varones hoy den y el próximo domingo ya no, porque quieren estar atrás. Y esto, hermanos, es un mandato, no es algo opcional, pero tú te privas de las bendiciones que tiene el Señor para ti, porque siempre estás en una perspectiva desde atrás, viendo todo desde atrás de una manera carnal, de una manera satánica, de una manera egoísta. Y todo eso nos lleva a transgredir la ley de Dios. Nos impide honrarlo y glorificarlo con nuestras obediencias. Cuando miramos, hermanos, nuestras circunstancias con ojos espirituales y reconocemos quiénes somos en Cristo y el poder de Dios que radica dentro de nosotros, y tomamos el lugar donde Dios nos quiere, en la cabeza, viviremos, hermanos, muy diferente a lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Hoy, hermanos, Dios, quiero que sepas que en la semana tienes miedo a enfrentarte a algo. Tal vez hay fechas que pagar. Tienes miedo que llegue esa fecha. Tal vez te impusieron nuevas metas en tu trabajo, exigencias, cosas que tienes que enfrentar. Bueno, hermano, quiero que sepas que el Señor ya arregló la situación. Lo único que tienes que hacer es ponerte a la cabeza para que Él vaya delante de ti. Pastor, yo que sepa no tengo nada que resolver. Hermano, tú conoces tu futuro. Tú sabes lo que va a suceder mañana, el martes, el miércoles, hasta el próximo domingo. ¿Tú sabes acaso lo que te espera o a lo que te vas a enfrentar? Por supuesto que no. Sin embargo, el Señor ya lo arregló todo, pero quiere que tomes el lugar que te corresponde y que enfrentes la situación que venga confiando en que el Señor ya lo resolvió. Toma el lugar que te corresponde y libera ese poder que tienes dormido en tu interior. Ve adelante, hermano, y recibe las bendiciones que Dios tiene para ti y que Dios tiene para los que le obedecen y toman el lugar de adelante, y deja de vivir hasta atrás como has pretendido hasta ahorita vivir una vida cristiana hasta atrás. Hay peligros, hermanos, de quedarse atrás. Hay peligros. Número 1, la mujer de Lot. ¿Conocen la historia? Génesis 19, versículo 26. La mujer de Lot se quedó atrás, miró atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Si tú te quedas atrás, siempre hasta atrás, te vas a volver una estatua, hermana, inmóvil, estático, sin acción, una persona sin vida, sin provecho y sin bendiciones, porque siempre quieres estar atrás. Isaías 1:4 nos dice que los que se quedan atrás provocan la ira de Dios. Isaías 1:4. ¿Quieres provocar a ira al Señor? No te quedes atrás, hermano. Número 3, Lucas 9:62. Aquí sí me van a acompañar a leer. Lucas 9, versículo 62. Ve, hermano, qué tragedia, qué peligro es quedarse hasta atrás. Lucas 9, versículo 62. Y Jesús le dijo. ¿Quién dijo? Fíjense, hermanos, ¿quién está hablando? Jesús. Si Jesús significa algo para ti, realmente, ve, hermano, el peligro de quedarse atrás.
Y Jesús le dijo, ninguno. Y no está hablando de inconversos, hermanos. Está hablando de cristianos. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Está hablando de cristianos. Ninguno, hermano, que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y eso sí es una tragedia. Es algo, hermano, que debes de evitar a la brevedad. Quiero terminar con Filipenses 3, versículo 13. Que entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Filipenses 3, versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás. O sea, hermano, todo lo que hayas vivido, en todo lo que te hayas equivocado, en todo lo que le hayas fallado a Dios, en todo lo que te hayas revelado, en todo lo que hayas dado mal testimonio, en todo lo malo, hermanos, todo lo malo que hayas hecho hasta este instante, Pablo nos dice, olvídalo, ciertamente lo que queda atrás y extiéndete a lo que está delante. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Versículo 14. Y prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que te equivocaste, hermano, déjalo atrás. Todo lo que no le has querido servir a Dios hasta el día de hoy, por favor, hermano, por tu propio bien, déjalo atrás. En todo lo que te has revelado, no solamente al pastor, sino a Dios, todo lo que hayas revelado, olvídalo, hermano. Todo queda atrás, todo queda olvidado. Ahora, hermano, extiende y prosigue al supremo llamamiento de donde el Señor te llamó. ¿Y a dónde te llamó? A la cabeza. Adelante, hermanos, siempre encima. Y deja todo lo que te impide servirle atrás. Es la única manera, hermanos, de hacerte acreedor de las bendiciones que el Señor tiene para los que obedecen sus mandatos, para los que le obedecen el día de hoy, por cierto. Toma el lugar que te corresponde, hermano, y ve sin miedo hacia lo que está por delante. Y sepas usted, mi amado hermano, que Dios siempre va delante de sus hijos. Y que a partir de hoy veas las cosas que te sucedan para el bien y el progreso del Evangelio. Y si, hermano, el Señor en esta semana te muestra su poder, te abre las puertas porque tocaste el lugar de adelante, ¿dónde tiene que redundar? En el Evangelio, hermano. ¿Por qué le tienes tanto miedo a evangelizar? ¿Por qué tienes tanto miedo a invitar a alguien a la iglesia? ¿No te das cuenta todo lo que te estás privando? Si tal vez no sabes evangelizar, hermano, aquí sí hay quien sabe hacerlo. Pero trae gente a la iglesia, hermanos, invítalo. Y si puedes evangelizarlo, hazlo. ¿Para quién crees que van a ser las bendiciones? ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 28? He aquí, yo voy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quieres que Jesús vaya contigo todos los días, hermano? Entonces obedece el versículo 16. El 18, perdón. ¿Y cuál es? Por tanto, id y hacer discípulos. Pero no lo hacemos. Nadie que va a la cola, hermanos, puede evangelizar y es apto para el reino de Dios.
Y hermanos, la mies es mucha, pero lo que faltan son obreros. Hay muy pocos obreros, hermanos. Tenemos que rogar al dueño de la mies para que mande más obreros. Pero hermano, si te pones hasta atrás, ¿cómo se te va a capacitar? Y cuando se te llama a una capacitación y se te pide tiempo para la capacitación, te vas hasta atrás porque prefieres el placer humano. Sabes, hermano, que para capacitarte tienes que sacrificar tiempo, comodidad, descanso y hasta dinero. Si no, ¿cómo vas a ser apto para el reino de Dios? Si no estás invirtiendo en las riquezas eternas, solamente vives echando tu dinero, tu comodidad en sacos rotos. Y se necesitan obreros, hermanos, capaces para levantar esta iglesia. Porque hay algunos que ya claudicaron. Hay algunos, hermanos, que ya se retiraron porque no son aptos para el reino de Dios. Prefieren vivir a la cola que estar en la cabeza. Y lo único que saben decir: ay, hermano, ay, hermana, oren por mí porque me está yendo muy mal. Pues ¿cómo quieres que te vaya, hermano? ¿Cómo crees que te va a ir? Y te la pasas viviendo siempre de oraciones prestadas. Pues ¿qué acaso el Señor no te escucha a ti? Porque siempre estás hasta atrás, tomando decisiones al modo de Jacob, en lugar de tomar decisiones al modo de Israel. Así que, hermanos, todo lo que nos suceda, todo lo que el Señor nos bendiga, tiene que redundar para bien y el progreso del Evangelio, porque ese es el propósito. ¿Para qué crees que tanta información de Apocalipsis? ¿Para qué crees que tanta información de profecías? ¿Sabes qué es un arma de dos filos? ¿Sabes que la Biblia nos prohíbe a nosotros los pastores engordar para el día del matadero? Hay cristianos, hermanos, que solamente se la pasan engordando y que quieren que les sigan engordando con conocimiento profundo, con profecías, pero no redunda en el bien del Evangelio. Hermanos, todas esas enseñanzas últimas, el propósito era que evangelizaras, no que te llenaras de conocimiento y que anduvieras de fantoche sabiendo lo que espera en el futuro con los 4 jinetes del Apocalipsis. Era, hermanos, para el bien y el progreso del Evangelio, y hasta ahorita, hermanos, no he visto nada. ¿Cómo se te puede seguir enseñando cuando el peligro solamente está de engordarte para el día del matadero? ¿Sabes que el Señor te va a demandar cada conocimiento que tienes y que no lo utilizaste para el bien del Evangelio? Nos va a llamar a cuentas por todo ello, hermano. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres seguir en la cola? ¿O tomarás el lugar que te corresponde como hijo de Dios, a la cabeza? Eso, hermano, eso solamente lo decides tú, y lo puedes decidir el día de hoy. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierren sus ojos. Mi Dios, Padre.